El objetivo de esta presentación es trabajar con las propiedades estadísticas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. A través de estas propiedades también el objetivo principal es derivar las varianzas de estos estimadores beta 1 gorro y beta 2 gorro, y posteriormente demostrar que estas varianzas son las mínimas dentro de toda la clase de estimadores lineales sesgados. Por lo tanto, resumiendo, el objetivo de esta presentación es demostrar que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son MELI, los mejores estimadores lineales e sesgados. Recordemos que para demostrar o trabajar con las propiedades estadísticas se requiere establecer supuestos. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría con las propiedades algebraicas, que por el hecho de utilizar simplemente mínimos cuadrados ordinarios se verificaban esos supuestos. Y estos supuestos dan origen a algo que se conoce como el modelo clásico de regresión lineal. Aquí lo voy a resumir porque ya en una presentación anterior fueron descritos con profundidad. El primer supuesto indicaba que la regresión es lineal en los parámetros. Esto quiere decir que en el modelo de regresión los parámetros beta no pueden estar elevados a otro exponente que no sea 1. Los valores de x son fijos en muestreo repetido. Este es importante, que me indica que el valor medio de la perturbación desconocida, que es poblacional mu, es 0, es el valor esperado. El cuarto supuesto es el supuesto de homoceisticidad, lo cual me indica que la varianza de cada error, en este caso poblacional, que es equivalente a señalar que la esperanza del error al cuadrado, lo denotamos como sigma mu cuadrado. Sabemos que esta es una constante, no sabemos su valor porque es poblacional, lo único que sabemos es que esto es mayor que 0. Otro elemento importante, otro supuesto importante, es que no existe autocorrelación entre las perturbaciones. Esto quiere decir que la covarianza entre dos pares de errores I y J, que en términos estadísticos es lo mismo que escribir la esperanza de mu sub I por mu sub J, va a ser 0. Por lo tanto, el error en un periodo, por ejemplo, no está correlacionado con el error en el otro periodo. Por último, o sea, no por último, sino que también se estableció que la covarianza entre mu y x es 0. Eso se denotaba de esa forma. El número de observaciones que yo tengo, mi muestra, tiene que ser mayor que el número de parámetros a estimar. Por ejemplo, si yo tengo una muestra de tamaño 10, no puedo querer estimar 20 parámetros porque simplemente el modelo no lo va a resistir y matemáticamente no va a poder ser posible estimar los parámetros. No todos los valores de x en una muestra deben ser fijos. Esto quiere decir que la variable x, que es la variable independiente, no puede ser una constante, sino que tiene que ser una variable que, como su nombre indica, vaya variando. Por lo tanto, su varianza tiene que oscilar entre más infinito y 0. El modelo de regresión está correctamente especificado. Y por último, no existe multicolinealidad perfecta. Cuando se cumplen entonces todos estos supuestos, uno puede trabajar con las propiedades estadísticas, derivar las varianzas de los estimadores y hacer alguna observación respecto de qué tan grande o pequeña es esa varianza, o lo mismo en forma equivalente, qué tan precisos son los estimadores. Vamos a partir entonces con las propiedades estadísticas de los estimadores. En esta presentación yo hago todo el procedimiento para trabajar con el estimador beta 2 de este modelo. Recuerden que el modelo que estamos analizando es I sub I es igual a beta 1 más beta 2 por xi más mu sub i, y tenemos su estimador, o en este caso función de regresión muestral estimada, que lo hacemos a través de calcular beta 1 gorro y beta 2 gorro mediante mínimos cuadrados ordinarios. Y lo que o lo que yo voy a hacer en esta presentación es trabajar con las propiedades estadísticas de beta 2 y de tareas, y bueno, aparte de esa tarea van a haber varias otras tareas en esta presentación. Ustedes van a tener que, en forma análoga, demostrar lo mismo que haré yo, pero para el estimador beta 1 gorro. Partamos entonces con beta 2. Recordemos que beta 2 lo podemos escribir como la sumatoria de los desvíos de y por x, dividido por la sumatoria de lo x al cuadrado. Ahora yo voy a insertar una definición que no tiene otra razón que simplificar los cálculos algebraicos, porque ahora vienen bastantes demostraciones que pueden ser bastante tediosas. Y entonces voy a definir esta variable que estoy encerrando en rojo como una nueva variable que se va a llamar k sub i, que es lo que está aquí abajo. Si yo defino k sub i de esta forma, entonces beta 2 adopta la misma forma que tenía. Y es por eso entonces que beta 2 se puede expresar como la sumatoria de los k sub i por lo i sub i, y esto entonces es equivalente a la fórmula original. Em, Al hacer esto, de inmediato yo tengo que beta 2, si ustedes se fijan, que está aquí, depende en forma lineal de i sub i.
¿Y cómo lo demuestro eso? Porque k sub i es un número. Una vez, por ejemplo, si ustedes se fijan, k sub i es un xi dividido por esta sumatoria. Por lo tanto, yo puedo indicar aquí que para un xi en particular, tenemos entonces que x sub i será un número. Se transforma en un número. Por ejemplo, si estoy analizando la variable 4, este x4 va a adoptar un número y el denominador, si ustedes se fijan, es una sumatoria de toda la muestra, por lo tanto es un valor que ya está determinado a priori y k sub i se transforma en un número fijo. Por lo tanto, si ustedes se fijan, beta 2 es la sumatoria de números por i sub i. Y esto de inmediato entonces implica que beta 2 es un estimador lineal en i. Recuerden que lo que vamos a hacer acá es demostrar que el estimador es MELI, mejor estimador lineal e insesgado. Acá vamos a demostrar ya con esta simple, digamos, reemplazo, que es lineal, que depende en forma lineal de las observaciones de I. Bien, este caso I, que está escrito aquí, tiene ciertas propiedades que es conveniente demostrar antes de emplearla, de modo que ustedes puedan ver por qué van a ocurrir algunos reemplazos en lo que sigue. Y la primera propiedad es que esta sumatoria de los casos I es cero. Bueno, la sumatoria de los casos I, por definición, entonces, es la sumatoria de lo que nosotros definimos por caso I, que es lo que está aquí adentro de este paréntesis. O sea que esto que está dentro del paréntesis es el caso I que nosotros definimos. Si ustedes se fijan en el denominador de esta variable, es un número que es constante, porque una vez que yo ya conozco la muestra, este número que está en el denominador es una suma o un número fijo, por lo tanto puede salir de la sumatoria grande. Y entonces nos queda como 1 dividido por este valor, por la sumatoria del numerador, que es lo x. Pero también recordemos que la sumatoria de cualquier desvío, en este caso los desvíos de xi, es cero. Y es por eso automáticamente yo puedo reemplazar esta sumatoria por su valor, que es cero, y me queda como primera propiedad que la sumatoria de los casos y es cero. Esto quiere decir que de aquí en adelante, donde veamos esta sumatoria, automáticamente podemos eliminarla porque representa un cero. Segunda propiedad, la sumatoria de estos casos y cuadrados va a ser igual a 1 dividido por la sumatoria de los xi al cuadrado en desvío. En este caso, la sumatoria de los casos y cuadrados es la sumatoria entonces de esto que estoy mostrando aquí, que es caso y al cuadrado. Tengo el cuadrado de una fracción, entonces yo sé que esto es el cuadrado del numerador dividido por el cuadrado del denominador. O sea, el cuadrado lo repartí entre numerador y denominador. El denominador nuevamente es un número constante, puede salir de esta sumatoria grande. Aquí está entonces el número que estaba en el denominador y me queda simplemente la suma del numerador. Tengo división de potencias de igual base, conservo la base, resto los exponentes, y en este caso me queda, por lo tanto, que la sumatoria de x cuadrado es simplemente 1 dividido por la sumatoria de los x al cuadrado. Eso también lo podemos emplear de aquí en adelante cuando tengamos entonces esta sumatoria de x cuadrado. La tercera propiedad me indica que la sumatoria de los k sub i por los xi en desvío es lo mismo que la sumatoria de los k sub i por los xi observados, o su valor original, y esta sumatoria es exactamente igual a 1. Vamos viendo entonces por parte esta demostración. Primero, la sumatoria de los k sub i por los x en desvío es lo mismo que la sumatoria de los k sub i por esto que es el desvío de xi. Recuerden que esto que está en el paréntesis es por definición desvío de xi. Ahora, esta sumatoria la voy a repartir entre estos dos elementos y el k sub i va a pasar multiplicando a cada elemento y obviamente sale la sumatoria de lo que es constante. Me queda sería el primer término sumatoria de los k sub i por los xi observados menos el promedio de x por la sumatoria de los k sub i. Pero ya demostramos que esta sumatoria, ¿cierto?, es cero, se puede eliminar, y simplemente me queda que la sumatoria entonces de los k sub i por los xi no es otra cosa que la sumatoria de los k sub i por los xi observados. O sea, aquí está demostrada esta primera parte de la propiedad. Bien, pero esta sumatoria de k sub i por xi, reemplazamos el valor de k sub i, que es lo que está aquí dentro de este paréntesis, lo multiplicamos por xi, y recordando que este x pequeño es x menos x promedio, me queda entonces esta sumatoria en el numerador, dividido por lo que está en el denominador. Aquí está entonces la primera tarea, demostrar que de esta línea que está aquí, puedo entonces pasar a la línea de abajo. O sea que debe demostrar como tarea que lo que está en el numerador de esta expresión, aquí, es lo mismo que está en el denominador de esa expresión.
Y es bastante sencillo conociendo la regla de la sumatoria. Entonces, en este caso, esto es tarea. Notar que en forma análoga, esto también lo puse aquí porque en algún momento puede que aparezca, la sumatoria de los K sub i por I sub i también va a ser igual a la sumatoria de los K sub i por los I sub i. O sea que la propiedad, tanto para X como Y, es válida hasta este punto. Solamente en el caso de los XY se verifica que esto es 1. Pero esto también entonces es válido como una demostración. Bien, ya sabemos entonces que el estimador es lineal. Sabemos que lo podemos reescribir en términos de este K sub i. Y ahora vamos a pasar a trabajar con la propiedad de encegamiento. Para hacer lo anterior, recordemos que beta 2 lo puedo escribir como la sumatoria de los K sub i por los I sub i. Y en este caso, recuerden que I sub i es la función de regresión poblacional y es beta 1 más beta 2 por xi más mu sub i. Y aquí está entonces reemplazada. Esta es la FRP o función de regresión poblacional. Luego lo que hago es esta sumatoria repartirla en tres componentes, donde obviamente puedo ir sacando automáticamente todo lo que sea constante. Al observar esto vemos que todos estos betas son números desconocidos, pero son constantes, pueden salir de la sumatoria. Entonces el primer elemento, que sería ese, me quedaría la sumatoria de los K sub i por beta 1, después me quedaría este elemento por ese elemento, donde el beta 2 puede salir, y me quedaría la sumatoria de los K sub i por los xi, y por último me quedaría la sumatoria de los K sub i por los mu sub i, que está acá. Recordemos que una de las propiedades de los K sub i es que es cero, por lo tanto este término se anula. Los K sub i por los xi acabamos de mostrar que esa suma vale 1, por lo tanto lo anotamos, y me queda esta sumatoria de los K sub i por los mu sub i. Bien. A continuación, entonces lo que vamos a hacer aquí es abrir esta sumatoria de los K sub i por los mu sub i y queda escrito de esta forma. A todo esto, esta parte la vamos a recordar y vamos a anotar simplemente que beta 2, yo sé que esto lo vamos a ocupar más adelante y es por eso que lo estoy anotando, es igual a la sumatoria de los K sub i por los mu sub i. Lo vamos a dejar encerrado y vamos a recordar que esto en alguna parte entonces lo vamos a ocupar más adelante, esta igualdad. Que lo que dice básicamente el beta 2 que está en la parte derecha lo va a hacer restando y me queda igual a esta sumatoria. A continuación, lo que hago es abrir esta sumatoria. Esto está hasta n, por lo tanto el primer elemento es k sub 1 por mu sub 1, hasta k sub n por mu sub n. Y lo que hago a continuación es aplicar esperanza en ambos componentes. Al aplicar la esperanza en cada componente, recuerden que cuando estoy analizando un caso I en particular, dije al comienzo que es constante, por lo tanto puede salir de la esperanza, y me queda entonces esperanza de beta 2, más K sub 1 esperanza de mu sub 1, hasta K sub n por la esperanza de mu sub n. La esperanza beta 2 es una constante, por lo tanto se transforma en la misma constante, y uno de los supuestos que dijimos que necesitábamos establecer para demostrar estas propiedades estadísticas es que la esperanza de cada error poblacional era cero. Dijimos que eso es cero, entonces, cero y cero. ¿Qué es lo que acabamos de demostrar? Que basado en el supuesto que la esperanza del error es cero y que el estimador es lineal, como lo que estamos viendo, la esperanza de beta 2 gorro es beta 2. Entonces, yo puedo decir que beta 2 es un estimador insesgado, con lo que acabo de ver, del parámetro poblacional beta 2. Esto quiere decir que bajo el supuesto de que la esperanza del error es cero, automáticamente yo puedo demostrar que beta 2 gorro es entonces un estimador que es insesgado de beta 2, lo cual era una de las propiedades deseadas de los estimadores. El segundo punto que se refiere a la eficiencia es un poquito más complejo porque primero tenemos que derivar cuál es la fórmula o la forma que tiene la varianza beta 2 y después demostrar que es mínima. Entonces partamos con la primera parte donde tenemos que demostrar a qué equivale esta varianza beta 2. Bueno, por definición la varianza beta 2, así como la varianza de cualquier variable aleatoria, es por definición la esperanza donde a esa variable le resto su esperanza y lo elevo al cuadrado. Recordemos entonces que la esperanza beta 2 demostramos que era insesgado y por lo tanto la esperanza es beta 2. Eso fue lo que hice ahí y lo reemplacé.
Pero, ¿qué es lo que es beta 2 gorro menos beta 2? Y aquí donde está este cuadrito que le dije, ocupémoslo, lo vamos a cerrar porque más adelante lo vamos a ocupar. Y beta 2 gorro menos beta 2 es la sumatoria de los casos I por los musu I. Entonces, beta 2 menos beta 2 es la sumatoria de los casos I por los musu I. Y esto está al cuadrado. Al abrir esta sumatoria, tengo n elementos dentro del paréntesis corchete y está al cuadrado. Por lo tanto, esto se transforma básicamente en un cuadrado de multinomio. ¿Y qué es lo que es un cuadrado multinomio? Bueno, es como el cuadrado binomio, pero tengo que, ¿cierto?, hacer el cuadrado de todos los términos y después empezar a hacer las combinaciones de 2 veces cada elemento con cada elemento hasta completar todas las combinaciones posibles. Entonces aquí donde tengo escrito esta parte, obviamente no tengo todos los términos, sino que tengo generalmente el comienzo y el fin de cada uno de estos elementos. En la primera parte, que es la que estoy encerrando ahora en rojo, si ustedes se fijan en el cuadrado de cada elemento que estaba en el paréntesis de corchete. Entonces está k sub 1 por mu sub 1 cuadrado, después tendría que estar aquí k sub 2 por mu sub 2 cuadrado, hasta el último elemento, que es k sub n por mu sub n cuadrado. Y ahí tengo la primera parte del cuadrado multinomio. Después tendría que empezar a hacer este juego de 2 veces este elemento por ese, después 2 veces ese elemento por ese, y hasta 2 veces ese elemento por el último. Después 2 veces k sub 2 por mu sub 2 por cada uno de los elementos, y así sucesivamente. Aquí obviamente tengo el primero, que sería k sub 1, k sub 2 por mu sub 1, mu sub 2, que es 2 veces eso, hasta la última combinación posible, que va a ser k sub n mu sub n por el elemento que lo precede, que es n menos 1. Por lo tanto, va a ser 2k sub n menos 1, k sub n, mu sub n, menos 1, mu sub n. Esos son todos entonces los elementos de este cuadrado de multinomio. Y lo que hago a continuación, esta esperanza que estaba fuera del corchete, la paso dentro de cada uno de estos elementos. Y me queda entonces que va a ser k sub 1 cuadrado, que es constante, por la esperanza mu sub 1 cuadrado, hasta k sub n cuadrado, por la esperanza de este mu sub n cuadrado, que es lo que está aquí. Luego, al aplicar la esperanza a los términos cruzados, me va a quedar 2k sub 1, k sub 2, que es constante, por la esperanza de este elemento, que es mu sub 1, mu sub 2, y eso mismo se repite con el último elemento, 2k sub n menos 1, k sub n, por la esperanza mu sub n menos 1, mu sub n. Aquí no alcanzó a aparecer, pero ahí está. Y nuevamente aquí vamos a recurrir a las propiedades que mencionamos anteriormente, los supuestos estadísticos, y dijimos que la esperanza de cada error al cuadrado era sigma mu cuadrado, que es el supuesto de homocedasticidad. Entonces cada uno de estos elementos en esta sumatoria es sigma mu cuadrado, y además mencionamos que como no hay autocorrelación, la esperanza entre mu sub 1 por mu sub 2, que es la covarianza entre mu sub 1 por mu sub 2, es 0. O sea que básicamente todos los elementos que están de aquí en adelante se transforma todo esto en un 0. ¿Y qué me queda como resultado? Bien, me queda solamente la primera parte, donde en esta primera parte está k sub 1 por sigma mu cuadrado hasta k sub n cuadrado por sigma mu cuadrado. Este sigma mu cuadrado es una constante que se repite en cada elemento. Yo lo puedo sacar de esto como factor común, que es lo que dice aquí, y esto queda multiplicado por la sumatoria de los k sub i cuadrados. Pero, de acuerdo a las propiedades de los k sub i, demostramos que la sumatoria de los k sub i cuadrados era 1 dividido por esta sumatoria de los x cuadrados. Entonces esta es la fórmula que tiene la varianza de beta 2. Si ustedes se fijan entonces, para calcular la varianza de beta 2, tengo un leve problema, y lo explico de inmediato. ¿Cuál es el problema? El siguiente. Si miramos en detalle esta varianza, que es un número que obviamente va a ser positivo, esta primera parte que está aquí, o esta parte que está en la fórmula, la puedo fácilmente calcular con los datos de la muestra. Sin embargo, este sigma mu cuadrado es la varianza poblacional desconocida. Entonces, ¿qué estrategia vamos a tener que hacer nosotros para poder calcular numéricamente la varianza beta 2? Dado que este sigma mu cuadrado no se conoce, obviamente esta varianza beta 2 no la puedo calcular. Lo que vamos a hacer en algún momento en esta presentación es determinar el estimador insesgado entonces esta varianza, de modo que podamos reemplazarla aquí y calcular la varianza beta 2 como un número. Bien, entonces, como indiqué anteriormente,
Si no conocemos esta varianza poblacional, no se puede calcular beta 2 gorro, la varianza, y es por eso que necesitamos un estimador que se va a llamar sigma mu gorro cuadrado. Para hacer lo anterior, y antes de seguir mostrando las propiedades estadísticas, lo que vamos a hacer es entonces derivar el estimador de este sigma mu gorro cuadrado. Para hacer esto, vamos a recordar que la función de regresión poblacional está dado por esto, que es y explicado por beta 1, beta 2 por xi más el error, y vamos entonces a empezar a trabajar con esta expresión. Lo que vamos a hacer es aplicar sumatoria y dividir por n en ambos lados. Aplico sumatoria a cada elemento, si ustedes se fijan, y divido por n. Y tenemos entonces esta expresión, sumatoria de los i dividido por n. La sumatoria de los beta 1 es n veces beta 1 dividido por n, beta 2 por la sumatoria de los xi dividido por n, y tengo la sumatoria de los mu sub i dividido por n. En la parte izquierda tengo el promedio de i, que es la sumatoria dividido por n. Aquí se va lo n, me queda simplemente beta 1. Aquí tengo beta 2 por la sumatoria de x barra, y me queda la sumatoria de los mu barra. Cuidado con decir que esta sumatoria de los errores es cero. Lo que nosotros demostramos en algún momento, que en términos algebraicos la sumatoria de estos errores es cero. Pero nada podemos asegurar respecto a los errores poblacionales. Así que simplemente lo vamos a trabajar como el promedio del error. ¿Bien? Lo que hacemos a continuación, restamos esta nueva expresión de la función de regresión poblacional. Recordemos que la FRP era I sub i es beta 1 más beta 2 por xi más mu sub i. Entonces a esta expresión le vamos a restar la nueva expresión que sabemos que es i promedio, e igual entonces a beta 1 más beta 2 por x promedio y más mu promedio. Elemento a elemento, entonces lo restamos, tengo i sub i menos i promedio, tengo beta 1 menos beta 1, beta 2 por xi menos x barra, y tengo mu sub i menos mu. Y aquí ya aparecen elementos que conocemos de hecho de las clases anteriores. Beta 1 con beta 1 se anulan, me queda i sub i, ¿cierto? Que es i cursivo, aquí tengo x cursivo, y simplemente voy a dejar aquí anotado mu sub i menos mu sub barra, menos mu barra. Entonces, términos técnicos, partiendo de la FRP, fui capaz de establecer esta relación poblacional. I sub i es beta 2 por xi más el error menos su promedio. Ahora, a partir de la definición de error estimado, que es esta, podemos derivar la siguiente relación. Yo sí que mu sub i gorro es la diferencia entre i observado menos i estimado, y sé que i estimado es la función de regresión poblacional, o sea que ese i estimado es lo que está en este paréntesis. Al hacer la resta me queda este elemento de aquí, y acabo entonces de averiguar lo siguiente. Tengo entonces i sub i menos beta 1 gorro menos beta 2 gorro por xi. Luego, reemplazo el valor de beta 1 de mínimos cuadrados ordinario. Bueno, aquí está el i sub i, le restamos entonces beta 1, esto es beta 1, y nos queda menos beta 2 por xi. Al hacer los arreglos correspondientes y agrupar los términos, me queda que esto es i sub i menos beta 2 por xi menos x. Por lo tanto, mu sub i gorro lo puedo escribir como el desvío de i menos beta 2 veces el desvío de xi. Y aquí vamos a mezclar ahora la ecuación 1 con la ecuación 2. Reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2 y me queda, por lo tanto, la siguiente expresión. La ecuación 2 era i sub i menos beta 2 por xi, pero i sub i, de acuerdo a la expresión 1, era beta 2 por xi más mu sub i menos mu barra, y le restamos beta 2 gorro por xi. Nuevamente agrupo todo lo que pueda agrupar, y me queda la expresión siguiente. Me queda que el error estimado va a ser igual a la diferencia negativa entre los betas multiplicado por xi más la diferencia entre el error menos el error promedio. Y aquí viene una parte que también es muy tediosa. Se hace por parte, de hecho, para que no sea tan complicado y se pueda abordar dentro de una slide cada demostración. Y básicamente está hecho paso a paso, así que ustedes van a estar encargados de hacer las demostraciones correspondientes. Yo solamente voy a llegar al resultado principal. Ustedes, su tarea va a ser verificar que todo lo que está escrito
corresponde, que no haya error en los signos, etcétera. Y bueno, y si hay dudas, obviamente me pueden preguntar sin problema. Lo que vamos a hacer con esta expresión es que vamos a aplicar cuadrado en ambas partes. Nótese que aquí hay dos elementos, por lo tanto es un cuadrado de binomio. Y luego vamos a tomar sumatoria y esperanza. En esta línea está aplicado el cuadrado. Si ustedes se fijan, el cuadrado de Musui estimado va a ser el cuadrado del primer término, que está aquí. Después tengo el cuadrado del segundo término, que está aquí. Y después va a ser más o menos dos veces, en este caso menos por este signo, el producto del primero por el segundo. Y aquí está entonces esa parte, la multiplicación del primero por el segundo. A continuación, aplicamos sumatoria. Y al aplicar sumatoria me queda esta expresión de acá. Lo que es constante puede salir de la sumatoria. Y dejamos dentro de la sumatoria solamente lo que es variable. Una vez entonces que tenemos esta sumatoria, le aplicamos esperanza a toda esta sumatoria. Em, por ejemplo, aquí, este número que está aquí, que es esta sumatoria, no conozco cuánto es el valor, pero es una constante. Sin embargo, aquí tengo la esperanza de beta 2 gorro menos beta 2 al cuadrado. En el segundo elemento va a ser la sumatoria de esta diferencia al cuadrado. Y como tercer elemento, el número 2 es fijo. Tengo y el resto queda todo dentro de la esperanza porque no conozco su valor a priori. O sea, queda beta 2 gorro menos beta 2 por la sumatoria de mu sub i menos mu dividido por x. Y a esto le llamo componente A, componente B y componente C. Lo que hago a continuación es trabajar con cada uno de estos componentes y esta es la tarea entonces de ustedes. El componente A, haciendo todas estas transformaciones, equivale simplemente a sigma mu cuadrado. El componente B, al hacer este cuadrado y aplicar las propiedades que conocemos, equivale a este elemento, que es un poquito más complejo, n por sigma mu cuadrado menos n por la esperanza de esta sumatoria. Siguiendo trabajando esta expresión de aquí, que es la esperanza, vamos a abrirla, vamos a aplicar la sumatoria al cuadrado y vamos entonces a demostrar que el componente B es n-1 por sigma mu cuadrado. Y por último tenemos el componente C, que era esta esperanza que tenía más elementos que el resto de las esperanzas que vimos anteriormente. Y al hacer todas las transformaciones, toda la operación algebraica y reemplazo de por medio, se logra demostrar que este componente C es igual a menos 2 por sigma mu cuadrado. O sea, recapitulando, sabemos cuánto vale este componente A, cuánto vale el componente B y cuánto vale el componente C. Es decir, que esta esperanza de esta sumatoria de errores al cuadrado, que sí es conocida porque este va a ser un número, va a ser igual a sigma mu cuadrado, que es el componente A, aquí tengo el componente B, y más el componente C. Al sumar estos números, si ustedes se fijan, me queda n-2 por sigma mu cuadrado. Aquí tengo un sigma cuadrado, le estoy en este caso agregando n-1 y le estoy restando 1. Por lo tanto, al final del día me queda n-2 sigma cuadrado. Y aquí donde básicamente viene una estrategia que corresponde a una definición que se agrega fuera, digamos, de lo que hemos estado viendo. Y esta definición es la siguiente. Luego vamos a definir este sigma cuadrado, que de hecho es lo que estamos intentando calcular, sigma mu cuadrado gorro, que es el estimador de sigma mu cuadrado poblacional, y lo vamos a definir de esta forma, como la sumatoria del error al cuadrado dividido por n-2. ¿Y por qué? ¿Y por qué se dio esta definición? Bueno, porque al aplicar lo anterior, vamos a demostrar que al hacer esta definición, se obtiene un estimador que es insesgado, que es lo que andamos buscando. Vamos entonces a aplicar la esperanza a este sigma que acabamos de nosotros definir. Y si ustedes se fijan, el n-2 sale de, en este caso, la esperanza, y me queda la esperanza de la sumatoria del error al cuadrado. Pero nosotros sabemos que esta esperanza, que se deriva en base a todos los supuestos estadísticos que hemos establecido, equivale a n-2 por sigma mu cuadrado. Y aquí está entonces el valor de esa esperanza reemplazado. n-2 por sigma mu gorro cuadrado. El n-2 se va con el n-2 y me queda simplemente que la esperanza de este sigma gorro cuadrado es igual a este sigma cuadrado. Entonces, ¿qué podemos en este caso señalar? Que sigma mu cuadrado es un estimador insesgado de sigma mu cuadrado.
Entonces, con esto se demuestra que es un estimador insesgado, y en general, cuando tenemos un modelo con K regresores, como el caso que está acá abajo, el estimador de esa varianza ya no va a ser -2 en el denominador, sino que va a ser con K. ¿Y qué es lo que es K? El número de parámetros. ¿Por qué en este caso fue 2? Porque recuerden que el modelo que estamos estimando para demostrar esta relación es I sub i beta 1 más beta 2 por xi más mu sub i. ¿Cuántos parámetros estamos estimando? Beta 1 y beta 2. Por lo tanto, el número de parámetros es 2 y es por eso que aquí se le resta 2. En el caso general, que es cuando tengo K parámetros a estimar, por ejemplo, beta 1, beta 2, hasta beta K, en el denominador le vamos a restar K, de modo que se siga manteniendo el insesgamiento. Acabamos, por lo tanto, de demostrar que la varianza de beta 2 la puedo calcular como la multiplicación de sigma mu cuadrado por 1 dividido por la sumatoria de los x cuadrados. Y ahora sí, este es un número que puedo calcular en base a la muestra, porque si ustedes se fijan, el sigma mu cuadrado son los errores al cuadrado de mi modelo que acabo de estimar, dividido por n menos k, y al hacer entonces este cálculo me queda un número que sería la variabilidad de beta 2. Tenemos ya entonces cuánto es este número. Lo que nos interesa es demostrar si este número es eficiente, es decir, casi es el menor dentro de todas las clases potenciales de estimadores que sean lineales e insesgados. Para demostrar entonces que beta 2 posee varianza mínima dentro de toda la clase de estimadores lineales insesgados, vamos a definir un estimador alternativo que le vamos a llamar beta 2 estrella. Y este beta 2 estrella va a ser como una suma ponderada de los W por I sub i. Es decir, estamos asumiendo que es lineal. Y esto W sub i es un ponderador que no necesariamente son iguales a los K sub i que nosotros derivamos originalmente. Lo importante entonces es que estamos partiendo con un estimador lineal porque tenemos que comparar entre estimadores lineales el que tenga la mínima varianza. Bien, el insegamiento entonces de beta 2 es como sigue. La esperanza beta 2 va a ser la sumatoria de estos W sub i por la esperanza de I sub i. Recordemos que estos W sub i son ponderadores, son números que son fijos, sale la esperanza. ¿Y qué es lo que I sub i? No es otra cosa que la función de regresión poblacional. Al repartir esta sumatoria en estas tres partes y considerando que la esperanza de las constantes como beta 1 y beta 2 son un número, entonces me queda esta expresión de acá en la primera línea. Es beta 1 por la sumatoria del ponderador, más beta 2 por WI por XI, y más la sumatoria de WI por la esperanza de mu sub i. Ya sabemos también por propiedad que la esperanza de los mu sub i es 0, entonces este término desaparece, y me queda que va a ser beta 1 por WI más beta 2 por WI por XI. Ahora, para que beta 2 sea un estimador insesgado de beta 2, se requiere en este caso que este término de aquí desaparezca. Si ustedes se fijan, para que sea insesgado yo tengo que demostrar que esperanza de beta 2 sea igual a beta 2. Por lo tanto, si beta 2 gorro asterisco e insesgado, requiero que este primer elemento desaparezca. Y también requiero que esta sumatoria de W por X se convierta en 1. De modo que me quede exactamente el beta 2. Aquí me equivoqué. Esto es sin gorro. Esas entonces son las condiciones, de modo que yo pueda establecer este estimador que sea lineal e insesgado. Aquí están entonces en forma explícita estas condiciones, y bajo estas condiciones entonces podemos asegurar que este beta 2 estrella es lineal e insesgado. Ahora, ¿a cuánto equivale esta varianza de este estimador nuevo? Porque al final lo que tenemos que comparar es qué varianza es mayor o menor entre estos estimadores que ya sabemos que son lineales y son insesgados. Bien, la varianza beta 2 gorro estrella, por definición, es la varianza WI por I sub i, y esto es entonces WI cuadrado por la varianza de I sub i. Esto es tarea. Ustedes van a demostrar por qué la varianza de I sub i, que es la función de regresión poblacional, es sigma mu cuadrado. Este sigma mu cuadrado es una constante, sale la sumatoria, y me queda que es simplemente la sumatoria de los WI cuadrados. Pero yo puedo aquí hacer una especie de truco, donde a WI le voy a restar los K sub i que conocemos y le voy a sumar el K sub i. De modo que, ¿cierto?, me queda lo mismo que estaba antes. Al hacer el cuadrado de este binomio, me queda lo que está escrito aquí en corchete, y posteriormente aplico la sumatoria a cada elemento, considerando que está este sigma mu cuadrado que está multiplicando cada uno de los que está dentro. Los dos primeros elementos son fáciles de obtener, el tercero estoy señalando aquí que es 0, y esto también entonces queda como tarea.
Demostrar entonces que esta última sumatoria, que está escrita aquí con un corchete, es 0. Siguiendo entonces con la definición, llego a que la varianza de beta 2 está dado por la sigma mu cuadrado, por la sumatoria de los WI menos KI al cuadrado, y más esta otra sumatoria que lo acompaña, que no es otra cosa que la varianza de beta 2 gorro, que derivamos anteriormente. ¿Qué podemos notar de acá? Podemos notar que este segundo término que está aquí, o si lo queremos escribir de forma más sencilla para tratar de intuir lo que les voy a mostrar, yo puedo escribir que la varianza de este beta 2 estrella es algo, donde este algo es ese número, más la varianza de beta 2 que nosotros acabamos de derivar. Este algo es un número, y este número no puede ser minimizado. Este número es imposible que nosotros lo podamos minimizar porque es un número fijo. Entonces, ¿qué voy a tener siempre? Que la varianza beta 2 va a ser igual a la varianza de beta 2 sin estrella más un número. Entonces, ¿esto qué me está indicando? Que la varianza de beta 2 estrella va a ser siempre mayor o igual a la varianza de beta 2. Si nosotros permitimos, por ejemplo, que los ponderadores sean iguales, o sea que WI sea igual a KI, obtenemos entonces lo que teníamos desde un comienzo, que las varianzas de ambas estimadores lineales y sesgados son exactamente lo mismo. En caso contrario, siempre que estos ponderadores sean distintos, se va a verificar que la varianza de beta 2 estrella, que es el estimador lineal alternativo e sesgado, va a ser mayor entonces que la varianza de beta 2. Con esto que acabamos de mostrar, que beta 2 gorro es un estimador lineal e sesgado del parámetro beta 2, y además es el mejor, es decir, el que tiene la menor varianza dentro de todas las clases de estimadores lineales y sesgados. ¿Y por qué digo dentro de toda la clase? Porque yo podría definir este WI como yo quiera y podría obtener un montón de combinaciones. Y lo único que sé es que cuando este WI coincide en forma exacta con el caso I, obtenemos el resultado que habíamos derivado anteriormente. Aquí está exactamente lo que acabo de indicar anteriormente. Y como conclusión, podemos señalar que beta 2 gorro es un estimador lineal sesgado beta 2. Además, posee la mínima varianza dentro de toda la clase de estimadores lineales sesgados, y por lo tanto demostramos que beta 2 es un estimador MELI. Tarea adicional para ustedes va a ser entonces demostrar, utilizando los mismos pasos que yo hice anteriormente, demostrar que beta 1 es MELI. Para hacer lo anterior, ustedes van a demostrar primero que la esperanza beta 1 gorro es beta 1, van a demostrar que la varianza equivale a esta expresión de aquí, y que la varianza beta 1 es mínima dentro de todas las clases de estimadores lineales e sesgados. Así que si tienen problemas con esta tarea, me pueden ir consultando, de modo que repliquen los mismos pasos que yo hice anteriormente y obtengan entonces esta demostración de que los estimadores son MELI. Para finalizar, vamos a hacer uso del teorema de Gauss-Markov, que de hecho, sin quererlo, fue lo mismo que ya empleamos. ¿Por qué? Porque este teorema, que es bastante famoso en estadística, eh, lo que hace básicamente es resumir lo que acabamos de hacer para el estimador beta 2 y que ustedes van a hacer para el estimador beta 1. El teorema de Gauss-Markov establece que, dado los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, es decir, que no hay heteroscedasticidad, que no hay autocorrelación, que la esperanza de los errores es cero, etc., los estimadores de mínimos cuadrados dentro de todas las clases de estimadores lineales y sesgados tienen la mínima varianza, es decir, son MELI. Por lo tanto, lo que acabamos de hacer en esta presentación es básicamente la demostración del teorema de Gauss-Markov. Primero, ¿cierto? Asumimos que estos supuestos estadísticos se cumplían. En base a supuesto empezamos a derivar las varianzas y demostramos que esa varianza era la mínima, y por lo tanto el estimador, por lo menos beta 2, demostramos que es MELI.